Asesinatos sangrientos, crímenes brutales y desapariciones sin explicación suceden en todo el mundo, cada vez son más víctimas de la violencia y locura de algunos que solo buscan hacer el mal. Muchos de estos casos no reúnen las evidencias suficientes para culpar a alguien específico. Son muchos los casos que han quedado sin resolver, a pesar del arduo trabajo que hace la policía para encontrar a los culpables. A lo largo de la historia son muchas las víctimas que no consiguen justicia y sus muertes quedan sumidas en el más oscuro misterio. Conoce los peores crímenes sin resolver. 17. Madeleine McCann. Uno de los casos más controversiales de todos los tiempos, la desaparición de Madeleine McCann se produjo en 2007 mientras se encontraba de vacaciones con su familia en un hotel en Portugal. Fue reportada como secuestrada del apartamento donde se hospedaba. Hubo muchos sospechosos en el caso, hasta los padres de la pequeña fueron acusados, pero nunca se encontró a la persona que secuestró a la pequeña Madeleine. El caso sigue sin resolverse. 16. Ayelen Rolando. El caso de Ayelen Rolando causó mucha polémica en 2014, luego de que la jovencita de 14 años fuera encontrada ahorcada en un pasillo de su casa. Fue un caso polémico ya que su hermano, el principal sospechoso del caso, fue el que la encontró. Se descartó la opción de que fuera un suicidio ya que no se encontraron armas cerca de la fallecida. La madre de Ayelen asegura que su hijo mayor es el responsable del crimen pero no ha sido acusado formalmente. 15. Candela Sol Rodríguez. Candela fue una niña argentina de 11 años que fue secuestrada en agosto de 2011 cerca de su casa. Fue hallada muerta 9 días después con signos de asfixia dentro de una bolsa en una vereda. El cuerpo de Candela no presentaba signos de violencia, pero fue abusada sexualmente momentos antes de su muerte. Aún no se tiene claro quiénes fueron sus asesinos. 14. Cornelia Arends. El cuerpo de la guía turística Cornelia Arends fue encontrado en 1979 por sus compañeras de apartamento. La víctima estaba desnuda tendida sobre su cama con las muñecas atadas a la barra de la cama y a una silla. Tenía clavado un cuchillo cerca del corazón, otro en sus senos, su boca amordazada y señales de violencia en su rostro. Durante la investigación hubo muchos sospechosos como el novio de la joven, pero todos fueron descartados por falta de pruebas. 13. El crimen de Benimusa. La familia alemana Schmitz fue brutalmente asesinada durante la madrugada del 23 de agosto de 1989 en un chalet en Benimusa. La familia, conformada por 4 miembros, fue encontrada enterrada bajo una capa de hormigón en un desnivel de una obra que se estaba llevando a cabo cerca de donde ellos estaban. Las víctimas fueron torturadas y murieron estranguladas por cables e hilos de alambre. La policía no encontró a los culpables del trágico hecho. 12. Helmut Heinz. En noviembre de 1994 el alemán de 74 años Helmut Heinz fue apuñalado. Un desconocido lo atacó luego de querer robarle su billetera. El autor del crimen lo golpeó fuertemente con un palo y posteriormente acabó la vida del turista con un cuchillo. A pesar de la cantidad de testigos que hubo durante el crimen, no se pudo esclarecer quién era el asesino. 11. Yvonne O'Brien. La inglesa Yvonne O'Brien fue asesinada en agosto de 1999. Según los reportes de la policía, Yvonne y su asesino llegaron juntos a un chalet. Después de consumir alcohol y drogas, dieron paso a jugar juegos sexuales. En un momento de la noche el asesino colocó un cable en el cuello de la víctima y esto desató una serie de actos sexuales brutales. Yvonne murió desangrada en la cama y el asesino mutiló su cuerpo. Se sospechó de muchos amigos de Yvonne, quien tenía problemas con el alcohol, pero nunca se resolvió quién fue el verdadero asesino. 10. Víctimas del monstruo de Florencia. El llamado monstruo de Florencia agredió a varias parejas en Italia mientras éstas mantenían relaciones sexuales dentro de su automóvil. Los asesinatos ocurrieron entre 1968 y 1985. El asesino les disparaba hasta matarlos y luego apuñalaba a las mujeres. 3 personas fueron detenidas bajo sospechas, uno de ellos murió y los otros fueron condenados, pero el caso sigue siendo un misterio ya que las autoridades no están seguros de la culpabilidad de los sujetos. 9.
Luis Colmenares. El estudiante colombiano Luis Andrés Colmenares fue encontrado muerto bajo los caños de un parque después de asistir a una fiesta con sus compañeros de universidad. El joven apareció con lesiones en el cráneo, el cuerpo y todo su rostro. Las personas que lo acompañaban aseguran que vieron a Colmenares lanzarse al caño, pero el caso sigue en investigación ya que las grabaciones del lugar donde ocurrió todo están desaparecidas. 8. Tamanshud. La víctima fue encontrada muerta a las 6:30 am el 1 de diciembre de 1948, bajo el alumbrado público de Somerton Beach en Australia. Y eso es básicamente todo lo que se sabe del hombre. Son de los casos que tienen más desconcertadas a las autoridades hasta ahora, incluyendo el significado del indescriptible código secreto que dejó con su cadáver. 7. Julia Wallace. Julia Wallace fue asesinada en su casa en la ciudad de Liverpool en 1931, originalmente se acusó a William Herbert Wallace, su esposo. Julia fue encontrada muerta mientras su esposo no se encontraba en casa. William declaró a la policía que estaba en búsqueda de una casa, ya que era vendedor de seguros, pero su coartada no fue suficiente ya que la dirección que buscaba era un domicilio inexistente. El esposo fue condenado pero liberado después de un tiempo por falta de pruebas. El asesinato sigue impune. 6. Anne Chapman. La corresponsal de la BBC de Londres Anna Chapman fue estrangulada en 1971, su cadáver fue encontrado cerca del hotel donde se hospedaba mientras realizaba un reportaje acerca del gobierno militar de los coroneles de Atenas. Su asesinato sigue siendo un misterio, y jamás se encontraron pruebas en contra de nadie. 5. Annabella Urigut. Su muerte es conocida como el crimen de la bicicleta verde ya que su asesino iba en una bicicleta de ese color, que dejó en la escena del crimen antes de huir. Anna Urigut trabajaba en una empresa de neumáticos en Inglaterra y murió de un disparo en el rostro en 1919. Ronald Light fue acusado pero jamás se pudo comprobar su culpabilidad. 4. Dorothy Forstein. Dorothy Forstein fue atacada en su propia casa en 1945, un desconocido ingresó y la golpeó repetidas veces hasta acabar con su vida. 5 años después de su muerte su cuerpo fue desenterrado y robado por el asesino, nunca se encontraron pistas del asesino y el cuerpo de Dorothy sigue desaparecido. 3. La Dahlia Negra. La actriz Elizabeth Short, apodada la Dahlia Negra, fue brutalmente asesinada en 1947 y su cuerpo fue encontrado en las calles de Los Ángeles, California. Short fue secuestrada y torturada, el asesino cortó su cuerpo a la mitad luego de asesinarla. El hombre que la mató jamás fue identificado a pesar de que mandaba cartas a la policía en donde se llamaba a sí mismo el Vengador de la Dahlia Negra. 2. Evelyn Foster. La joven era la gerente de un negocio de alquiler de automóviles en Inglaterra. El asesino de Foster le causó severas quemaduras en su cuerpo. La joven fue encontrada junto a uno de los carros del negocio. Al ser llevada a su casa comentó que había sido atacada y golpeada, pero cuando se realizaron las pruebas forenses no se encontraron evidencias del ataque. El crimen quedó sin resolver. 1. Star Faithfull, más conocida como la chica del mar, fue encontrada en 1931 sin vida en una playa de Long Island, la Nueva York. La actriz vestía de gala ya que, al parecer, estaba en una fiesta en un bote cercano. Faithfull llevaba un diario personal donde escribía misteriosos mensajes. Su último escrito tenía la frase: "La vida es bella cuando a uno solo le quedan 24 horas". El crimen quedó impune y nunca se logró dar con su asesino.